Hola, hola, ya estamos de regreso con esta canción, eh, ¿cómo decirla? Como en contra de la venganza. En realidad es una venganza que supone más bien una justicia, ¿no? Pues regresamos con lo que comentábamos al principio, justamente la indignación por esta violación al derecho internacional de lo que pasó en la Embajada Mexicana en Quito, Ecuador. Y ahora la retomamos de lleno con nuestro siguiente ponente, ni más ni menos que es uno de nuestros hermanos, amigos ya de casa, pero que realmente confirman la regla de que los migrantes también vienen a trabajar y además con Carlos, tanto como nosotros, los otros compañeros que les mencionaba, con Pili, con Fab, que también vienen de fuera, confirmamos que día a día aprendemos algo de ellos, ¿no? Déjenme presentarles a Carlos Viteri Hualinga, es ecuatoriano, antropólogo, coordinador de capacitaciones, eje internacional del programa de buen gobierno del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Es originario del pueblo quichua de la Amazonia y defensor de los derechos de los pueblos originarios. Fue legislador nacional entre el 2013 y 2017 y reelecto en 2017 al 2021. En 2015 fue nominado como uno de los 50 intelectuales más influyentes de Iberoamérica por la revista Es Global. Fue ministro de Estado en el gobierno de la Revolución Ciudadana que encabezó Rafael Correa. Trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo de 2002 a 2009. Fue impulsor del Estado plurinacional ecuatoriano. Desde 1993 propone y promueve el Summa Causai, que significa algo así como vida en felicidad y armonía en la comunidad y con la naturaleza, como paradigma alternativo a la ideología del desarrollo. Ha publicado artículos editoriales y ensayos en periódicos, revistas y textos, y ha sido conferencista en foros, seminarios. Actualmente reside en la Ciudad de México como exiliado político. Querido Carlos, ya sabes, esto es tu casa. Tienes la palabra, por favor. ¿Tienes el micrófono apagado? Alipunya, Tucuiguna, Wauquiguna, Paniguna. Buen día a todos y a todas. Muchas gracias, eh, querido Enrique. Antes que nada, queridos compañeros y compañeras, permítanme exteriorizar mi total y absoluto repudio a aquello que desafortunadamente, muy desafortunadamente, el gobierno, el gobierno de extrema derecha de mi país, procedió a hacerlo contra toda norma de convivencia internacional. Ha pisoteado el derecho internacional en todas sus formas, no solamente la Convención de Viena, sino otras normas del derecho internacional, del cual Ecuador es signatario, de los cuales Ecuador es signatario, normas del sistema interamericano y normas a nivel global. Lo que ocurre en mi país es algo sin precedentes y de hecho lo acontecido ayer, el allanamiento a territorio mexicano, la agresión a territorio mexicano, que es que constituye una sede consular, una sede, una embajada, una representación diplomática, no tiene precedentes en la historia de nuestro continente y pues va a tener y debe tener implicancias. No puede un país actuar de esa manera. Y eso únicamente da cuenta de quién gobierna el Ecuador en este momento. Gobierna una derecha absolutamente autoritaria, troglodita en términos de derechos humanos y derecho internacional. Eh, no mide o sí mide las consecuencias y probablemente es parte, y seguramente lo es, parte de una geoestrategia hemisférica. En ese sentido, queridos compañeros y compañeras, quiero unirme a ese repudio ya internacional
¿no? Se han expresado un sinnúmero de gobiernos de nuestra América condenando el hecho, la OEA, incluyendo la OEA. Eh, este gobierno de, que es el hijo de una de las familias más ricas del Ecuador, bananeros, eh, pues tiene una actuación que ha puesto al Ecuador en un ridículo internacional en varias situaciones. Y quiero enumerar una de ellas con el gobierno de Rusia, cuando eh, pues tomó la decisión de que un equipamiento bélico importante que en su momento Ecuador adquirió en el gobierno de la Revolución Ciudadana a Rusia, que está en pleno funcionamiento, decidió ceder a Estados Unidos, diciendo, calificándolos de chatarra inservible, ¿no? Eso provocó una crisis diplomática, la interrupción de las relaciones comerciales con Rusia, ¿no? Eso pasó hace alrededor de un mes más o menos, ¿no? 1 o 2 meses, no más. La interrupción de relaciones comerciales que significó que, entre otros aspectos, Rusia dejara de comprar importantísima cantidad de banano a Ecuador. Y este presidente es bananero, ¿no? Ecuador tuvo que dar pie atrás, pedir disculpas para precautelar ese negocio en el cual Ecuador, curiosamente, es el primer exportador del banano, junto con el camarón, ¿no? Eso ya fue un ridículo internacional. Otro ridículo internacional cuando este presidente fue a España y, pues, usando vehículos oficiales de la realeza española, armó escándalos bajo efectos del alcohol, fiesta, etcétera, etcétera, en público y lanzando de un fajo de billetes, dólares al aire, ¿no? Es decir, o sea, absolutamente inaceptable en un país quebrado, en un país quebrado por el neoliberalismo, que un presidente esté haciendo eso en un país europeo. Ahora está siendo investigado en el Parlamento español, dicho sea de paso. Otro ridículo internacional. Y como si no bastara, otro ridículo internacional que pone realmente que provoca una fractura entre gobiernos, entre países hermanos. Eso no lo podemos aceptar. Y bueno, con este paréntesis, queridos compañeros, quiero empezar a relatar un poco, hacer un breve recorrido de, de aquello que me fue encargado acá. Y en su momento, cuando lleguemos a Ecuador, seguramente voy a ampliar un poco más. Y vamos a comentar brevemente algunas políticas públicas de gobiernos progresistas de nuestra América. Y permítanme compartirles la presentación para seguir el hilo. Aquí está. Sí se ve adecuadamente, ¿no? Se ve Sí, el esquema de diapositivas. Muy bien. Entonces, quiero, quiero empezar con esta introducción en el sentido de que, pues, entendemos, estamos claros de lo que es un gobierno progresista, ¿no? Este término progresismo que, pues, se refiere al sector político, a un sector político versus otro conservador, versus un gobierno conservador en su momento, en la época de la Revolución Francesa, aquellos que defendían la, el, la monarquía, ¿no? Esos eran los conservadores. Y aquellos que se oponían a la monarquía y querían una transformación, querían justicia, o sea, se fueron definidos como progresistas. Entonces, desde esa perspectiva, tiene esta larga trayectoria y hasta ahora que el progresismo lo conocemos, aquel sector político, el pensamiento que busca transformar el status quo, que busca construir un orden social de justicia, de igualdad, de respeto, ¿no? Y pues acá tenemos una frase de
Andrés Manuel, el presidente, atender a los más pobres es también ir a la segura para contar con el apoyo de muchos cuando se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna. Sintetiza de una manera precisa el, el ideal, el carácter del progresismo, ¿no? Y pues, acá nosotros lo definimos un pensamiento de izquierda. Muy brevemente, debe- ustedes saben los antecedentes de los gobiernos de izquierda en América Latina, ¿no? Uno de ellos, aquello que empezó en 1999, pues Hugo Chávez en Venezuela, pues, se denomina como la primera ola progresista. Algunos lo definen así, otros tienen otro tipo de denominaciones, otros no están de acuerdo, pero más o menos se ha generalizado esta definición de una ola progresista. Estamos hablando de una región de una región latinoamericana donde que hay una disputa política tremenda, una disputa geopolítica, donde están en juego eh, intereses transnacionales de aquellos, perdón, que forman parte de los que dominan el planeta, ¿no? Entonces tenemos esta primera ola donde se identifican Venezuela con Hugo Chávez, Argentina con Néstor Kirchner, el primer periodo de Lula, ¿no? Del cual vamos a hacer un poco de referencia, el primer periodo de Lula, Uruguay con Pepe Mujica, Honduras tenemos a Zelaya, ¿no? Bolivia con Evo Morales y Chile tenemos allí una primera parte con Michelle Bachelet, que tiene una línea de izquierda, con Ecuador con Rafael Correa. Nicaragua con Ortega, Paraguay, tenemos con Lugo, El Salvador, igualmente con el FML. Y luego aquello que se llama una segunda ola que inaugura México, como ustedes saben, con el triunfo de el presidente Andrés Manuel, con Morena, y posteriormente Argentina, con Fernández, con Alfredo Fernández. Viene Bolivia también, con todo con todo ese paréntesis de ese golpe fascista, ¿no? Y dicho sea de paso, el golpe fascista que masacró a más de un centenar de hermanos y hermanas humildes de Bolivia, ¿no? Áñez, ni ella se atrevió a meterse a la embajada mexicana en Bolivia, ¿no? Para que veamos, para que nos demos cuenta con quiénes estamos tratando en algunos países. Que afortunadamente en Bolivia, bueno, fue recuperado. Luego tenemos esta situación tan sui generis, tan compleja en Perú, ¿no? De un presidente de origen humilde, maestro, ¿no? Un pensamiento progresista que luego viene, ya no le permiten gobernar y ocurre lo que ha ocurrido. Un golpe y está preso. Y bueno, luego tenemos en Honduras nuevamente, ¿no? Y luego Chile también, ¿no? Y en Honduras, bueno, pues recupera con Xiomara, ¿no? Ustedes saben, y están haciendo transformaciones muy importantes allí. Luego Chile con Boric y Colombia, esta Colombia tan intervenida desde la política norteamericana, con nueve bases eh, militares, 7 bases militares, perdón, em, pues con Gustavo Petro, ¿no? Y Brasil nuevamente con Lula, la segunda. Entonces vamos a empezar a mirar las políticas públicas en Brasil que se inaugura desde el 2003 que llega Lula, ¿no? Em, y que se enmarca en la reducción de la pobreza y las desigualdades. em, y apunta con programas sumamente importantes como es el Bolsa Familia. Bolsa Familia, dicho sea de paso, es un programa que tuvo un éxito importantísimo, muy trascendental en la reducción de la pobreza. Estamos hablando de 36 millones que salieron de la extrema pobreza con este programa que estaba sumado a otros programas, ¿no? Entonces, Bolsa Familia tuvo mucho éxito en combate a la pobreza en Brasil, en inclusión social, en reducir brechas de desigualdades, ¿no? Que fue reconocido por organismos internacionales, etcétera, y que actualmente
Lula, que volvió a ganar, como sabemos, lo ha vuelto a retomar con innovaciones, con fortaleza, porque en el retroceso que hubo con el neoliberalismo con Bolsonaro, pues volvió el hambre a Brasil, volvió el hambre a Brasil, entre otras cosas. Entonces, esta Bolsa Familia implicaba que las familias recibían una ayuda económica, ¿no? A través de una cuenta que estaban entregados a mujeres. Tenían que ser una mujer, la jefa del hogar, la que sostiene el hogar, que tenía que recibirlo, ¿no? En esa época, todo programa social tenía como prioridad, como actor prioritario, las mujeres, ¿no? En vivienda, en entrega de tierras, en fin, a nombre de las mujeres para reducir también esa inequidad, esa desigualdad entre hombre y mujer, ¿no? Entonces, este programa, como les decía, sacar de 36 millones de personas de la extrema pobreza no es cualquier cosa, ¿no? Y claramente se sumó a otros programas, ¿no? Como el tema de acceso a la electricidad, a la luz, para sectores, amplios sectores que carecían de ella. La alfabetización, el crédito y financiamiento de acceso para las universidades privadas, ¿no? Entonces, Lula inauguró ese programa para permitir que jóvenes de sectores pobres, particularmente, no exclusivamente, pero particularmente de sectores afro-brasileños. Dicho sea de paso, ustedes saben que el país con la mayor población negra es Brasil, le sigue Nigeria. Increíble, ¿no? Entonces, miren, este, hubo esos programas y también para apoyar a los chicos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, ¿no? Aparte también de otros temas como demarcación de tierras para pueblos originarios, acceso a vivienda. Es decir, eh, si nosotros vemos estas políticas en la primera etapa de Lula y luego obviamente hoy han sido retomadas pues varias de estas políticas con el fin de construir igualdad, con el fin de establecer una política de justicia social. Y pues eso implica aumento salarial. Entre el 2013 y el 2015 fue un proceso, un periodo de aumento salarial ininterrumpido en Brasil, ¿no? Pues se colocó en la sexta economía mundial y pues desde esa época está participando en el BRICS, ¿no? Que es esta articulación de países importantes como Brasil, Rusia, India, eh, China y Sudáfrica, ¿no? Entonces, y aparte de apoyar la integración latinoamericana a través de Mercosur, a través de UNASUR, ¿no? Políticas de integración latinoamericana genuina. Lo que le costó también el golpe de parte de la extrema derecha, ¿no? O sea, esa experiencia lo hemos vivido en varios países y eso hay que tenerlo muy presente. Y pues y eso, en relación a eso, Lula dijo, nunca pensé que poner un plato de comida en la mesa de un pobre generaría tanto odio en una élite que tira toneladas de comida en la basura todos los días. Aplicable al Ecuador, dicho sea de paso. Seguimos, compañeros. Vamos a hablar de Argentina. Gobierno de Néstor Kirchner. Y luego tenemos el gobierno de Cristina, ¿no? Que también apuntan justamente a la reducción de la pobreza. Ahí tenemos el programa de desarrollo humano y economía social, ¿no? También se llamó Argentina Trabaja, que implicaba la generación de empleo, la inclusión social, a través de la creación de cooperativas de trabajo en comunidades vulnerables. Las, la asignación universal por hijo, que era una asignación económica mensual a familias en situación de vulnerabilidad económica por cada hijo menor de 18 años, para que pueda acceder a educación, salud y otros derechos. El programa Progresar, también destinado a jóvenes argentinos. Eso de destinar programas a los jóvenes, no, no les recuerda algo, ¿no? Acá tenemos unos programas importantísimos que tiene como objetivo a este sector tan importante de la población mexicana, ¿no? Y en Argentina, pues para estudiantes entre 18 y 24 años que no trabajan
que no estudiaban o que tenían muy bajos ingresos, ¿no? Pues para proporcionar becas mensuales para que terminen la educación secundaria, para que se profesionalicen o para que accedan a la educación universitaria, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo desde las políticas públicas, desde la visión progresista, desde la izquierda, cuáles son el sector prioritario, a donde van dirigidos los recursos, a donde se rompe esa, los privilegios, ¿no? Se rompen la política de distribución, unos que privilegiaban a las élites, y aquí políticas que privilegian a los sectores sociales, ¿no? Y van también políticas en función de los sectores de la jubilación, el seguro, ¿no? Una cobertura del 90% en Brasil, ¿no? Pues de ahí crecimiento 7.5, uno de los más altos de la región, ¿no? Esa es una de las características de los gobiernos progresistas, el crecimiento sostenido, ¿no? Eh, y por otro lado, pues también estamos hablando de esa reducción de la pobreza del 54 al 6.2%, apoyo a la, a la integración regional con UNASUR, ¿no? Mercosur, y también replantear los términos de las relaciones con las organizaciones internacionales financieras, ¿no? Para la deuda externa. En Ecuador se llegó a pagar el 49% del presupuesto a la deuda externa, de una deuda inmoral, ¿no? Y eso la Revolución Ciudadana cambió las reglas del juego. Entonces, lo propio de un gobierno progresista, ¿no? Y claro, dentro de esta visión de integración y cooperación sur-sur, es histórico, es histórica la cumbre del Mar del Plata en 1900, en el 2005, ¿no? Esa cumbre de las Américas, allí estuvieron Néstor Kirchner, estaba Lula, estaba Hugo Chávez, estaba Mujica, estaba Correa, en fin, Lugo, etcétera. Estaban allí y el gobierno norteamericano venía a suscribir el ALCA, ¿no? Y ya sabemos cómo son ese tipo de acuerdos, ¿no? Por lo menos estamos hablando en la primera etapa, en la primera parte en la primera parte, en la primera mitad de los 2000, ¿no? Y bueno, pues ahí Néstor Kirchner y juntamente con otros gobiernos dijeron, no, esta no es la integración que nosotros queremos. Y echaron al traste las intenciones y toda la planificación de los Estados Unidos, ¿no? Para dar paso para el fortalecimiento de la integración americana. Tanto en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina, la clase media aumentó de 9.3 millones a 18.6 millones. Ese aumento de más del 9.3 millones representa el 25% de la población total de Argentina, que en la época tenía alrededor de 40 millones, ¿no? Esa reducción tan importante de pobreza evidente acá con estas políticas, ¿no? Aquí estoy mencionando de pronto, digamos, una suerte de iniciativas emblemáticas, que son parte de un conjunto de políticas más amplias, tanto en Brasil como en Argentina, ¿no? Entonces, eh, esta reducción de la pobreza, esa pobreza que parecía intocada y intocable, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde apuntaron las políticas públicas en los gobiernos progresistas en esta primera parte, ¿no? Eso lo que no quiere decir que actualmente, pues bueno, actualmente en Argentina, en 2 meses del gobierno de Milei, la pobreza, ingresaron a la pobreza y pues se retrocedió 2.5 millones de personas en 2 meses en el gobierno de Milei. Así es simple. En Bolivia, en Bolivia estamos hablando igualmente de un país totalmente desigual e inequitativo. O sea, no en vano nuestra región, desafortunadamente, y para nuestro, y algo que no tiene que dejarnos dormir todos los días, o que no nos debe dejarnos o permitirnos que dormamos con la conciencia tranquila.
es que somos una sociedad, una región la más desigual del mundo. Pues en Bolivia tenemos allí lo propio y pues, Bolivia tuvo que hacer una constituyente donde adoptar un modelo que se denominó el Summa Camaña y que se llama el bien vivir y pues, parte del reconocimiento de los pueblos originarios que en Bolivia había una suerte de apartheid, ¿no? Inclusive en décadas pasadas, antes de la asunción de Evo Morales, habían partes de la ciudad de La Paz con separaciones de muros, con trazados de hitos, al que no podían ingresar la población originaria, excepto si eran empleados de alguno de esos, o- de esas familias ricachones, ¿no? O sea, a ese punto llegamos. Entonces, pues allí el salario mínimo, que era de 80, el equivalente de $80, se incrementó a $320, imagínense. O sea, apuntaron al tema salarial, a la reducción de la pobreza, a la reducción de la pobreza, que en realidad el, el- en Bolivia estaba alrededor del 60%, ¿no? Y se redujo al 31% y la extrema pobreza del 38% al 15% en el mismo periodo. Allí entre las políticas públicas estaba la nacionalización de hidrocarburos y sectores estratégicos. Allí eso le permitió a Bolivia redistribuir los recursos, conectar los ingresos de los hidrocarburos directamente a las políticas públicas sociales, ¿no? Entonces, la nacionalización del gas, eh, el tema del litio que ahora mismo pues, se está manejando en términos coordinados con otros países hermanos que tienen este recurso, ¿no? Y, y por otro lado, pues la creación de empresas estatales. Y por primera vez en el gobierno del MAS se crean las empresas estatales, se descentralizan las obras hacia el sector rural y el crecimiento del PIB supera el 4%. Bolivia es uno de los países que creció con un crecimiento muy alto a nivel entre los países de mayor crecimiento, digamos, desde la perspectiva macroeconómica del, de, en la región, ¿no? Entonces, igualmente aquí podemos ver programas que tienen como objetivo principal reducir las desigualdades, la pobreza, el fortalecer el Estado, las empresas públicas, la integración regional. Bolivia tuvo un papel igualmente crucial en los temas en la integración de UNASUR, apoya a Mercosur, apoya a CELAC, ¿no? Entonces, y evidentemente una posición antiimperialista absolutamente clara, eso lo conocemos, ¿no? Y allí pasamos a Colombia, ¿no? Colombia que hace poco, pues, tiene un gobierno de izquierda con Petro, donde que empezaron apuntando, Petro apuntó a cosas claves tan urgentes, ¿no? El tema el tema de la violencia para reanudar los acuerdos de paz con los grupos considerados irregulares, ¿no? En la base de un diálogo sincero, ¿no? Con acompañamiento internacional. Y toda una política amplia relacionada con la paz que tenían que ver, que tenía que ver con temas de redistribución de la tierra, por toda la violencia por la tierra y el acaparamiento de la tierra en Colombia, ¿no? Por otro lado, una reforma tributaria que haga que los que más tienen paguen más y que esos recursos se distribuyan justamente a los sectores campesinos más vulnerables. El tema de la educación, este, tener a los campesinos como sujetos de protección, que en Colombia ha sido la limpieza de los líderes sociales ha sido realmente eh, extremo. Cientos de líderes sociales asesinados semana a semana, más aún
en los gobiernos conservadores, ¿no? Y que hasta ahora sigue cobrando algunas víctimas, pero que el gobierno de Petro va tomando un control muy fuerte, reduciendo drásticamente ese nivel de violencia en diálogo directo con los actores locales. La reapertura entre Colombia y Venezuela, cuando el gobierno de los gobiernos conservadores anteriores, ¿no? Llámese Duque, llámese, ¿cómo se llama este señor? Bueno, desde Uribe y otros, toda la ruptura de relaciones que hubo con Venezuela, ¿no? Entonces, la reapertura, la reapertura de las relaciones con Venezuela, menos mal, no todo un replanteo de la política antidrogas, poner en el centro la vida y la defensa del medio ambiente, que es un tema característico. En eso, Gustavo Petro se ha posicionado a nivel global en los foros internacionales como una de las figuras con una visión de sostenibilidad más importante de los líderes de la región, ¿no? Este, bueno, todo el tema de las políticas de reparación, restitución de tierras, la reforma agraria, como ya mencioné, proceso de paz, la transición energética, en fin. O sea, son políticas que buscan transformar una Colombia que solamente había tenido gobiernos de derecha que habían hecho lo que hicieron, es decir, hipotecar, y más que hipotecar, deja- reducir, condenar al país al control geopolítico de los Estados Unidos, ¿no? Y como la principal base de operaciones justamente para el cumplimiento de esa política hemisférica frente a a los espantajos que se inventaron, ¿no? Respecto de Venezuela, respecto de los gobiernos progresistas, ¿no? Y no en vano se dijo que Colombia era para el continente lo que, lo que Israel es para el Medio Oriente, ¿no? Sigamos, compañeros. Y tenemos acá las políticas públicas en el Ecuador, donde el modelo igualmente como una constituyente, como en, como en Bolivia, donde adopta un modelo que se denomina inspirado en el pensamiento y en la visión del summa causa, ¿no? Se tradujo como el buen vivir. Entonces, y allí tenemos unas políticas públicas igualmente transformadoras, ¿no? Transformadoras que fueron reconocidos en su momento, al igual que ocurrió con Colombia y con otros países, con gobiernos progresistas, por organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, en fin, organismos, las Naciones Unidas, ¿no? En términos de políticas sociales, políticas de reducción de la pobreza. En Ecuador, una política común a lo que acabamos de ver en Brasil, en Argentina, en Bolivia y más particularmente Brasil y Argentina, allí se tuvo el bono llamado de desarrollo humano que tiene un apoyo económico directo a las familias en situación de pobreza y extrema pobreza, ¿no? Que tenían que mejorar sus condiciones de vida. Se destinó el 2% del PIB para educación, en un país con un sistema educativo considerado entre los peores o los de más mala calidad de todo el continente. Ecuador tuvo en la Revolución Ciudadana un crecimiento promedio sostenido del 3,9 desde la perspectiva macroeconómica. Los salarios se triplicaron, ¿no? Los maestros que tenían salarios de miseria y que para poder subsistir durante la mañana hacían la docencia y a la tarde eran taxistas y si no tenían algún otro negocio, ¿no? Eh, Fue tanta la transformación que un profesor nuevo, que empezaba como ya graduado de las instituciones de formación docente, empezaba ganando eh, un salario superior a $700. Eso nunca ocurrió en el pasado, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, servidores de, de la policía, y me refiero a la tropa, ¿no?
En fin, el incremento de los salarios significativos, importantísimos, que tenía que ser mínimo a la par del costo de la canasta básica, ¿no? Eh, y entre otras políticas también tenemos el tema de la salida de la base de mando. En un referéndum se adoptó esa decisión, es decir, estaba ya planteado y luego constitucionalmente se estableció de que Ecuador, el territorio ecuatoriano no podía ser un territorio que permita una ocupación militar de otros países. Entonces, pues, es otro de los aspectos que no le perdona a la Revolución Ciudadana, la salida de la base de Manta, es decir, una base militar similar a la que tienen los Estados Unidos en Colombia, ¿no? Entonces, y todo el impulso a UNASUR. De hecho, recuerden ustedes que Quito fue sede de la UNASUR, ¿no? Que luego Lenín Moreno lo destruyó, lo desmanteló. O sea, dando un golpe o sea, un golpe, pero terrible, destructor a la integración, al proceso de integración de nuestra América, ¿no? La Revolución Ciudadana impulsó activamente la CELAC, el ALBA, y allí tenemos toda una coincidencia de políticas, toda una coincidencia de políticas con el resto de los gobiernos progresistas, ¿no? Eh, estas políticas del bono de desarrollo humano estaban en el contexto de otras políticas, como podemos ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, el tema de jubilación, em, ampliación de la seguridad social, de la afiliación al seguro, el seguro universal, y por otro lado, se incorporó por primera vez en la historia la afiliación al seguro y salarios dignos a los trabajadores y trabajadoras del hogar. Aquellos que tradicionalmente se definían por un lado amas de casa o las empleadas domésticas, que en el caso del Ecuador eran, eran esclavos o esclavas. Y una familia pudiente podía tener tres, cuatro, cinco o más supuestamente empleados, empleadas, pero que eran prácticamente esclavos, sin seguridad, sin nada, sin salarios decentes. Entonces se incrementaron todo ese tipo de cosas y otro tipo de políticas aparte de las políticas para las personas adultas mayores, para las personas con enfermedades catastróficas y para las personas con discapacidad, el cual fue encargado a Lenín Moreno, pero obviamente fue concebido desde la Revolución Ciudadana en su plan de gobierno y pues impulsado por el presidente Correa para que las personas con discapacidad, que eran sumamente discriminados e invisibilizados en un país tan desigual, ¿no? Tuvieran un trato digno en todos los sentidos. E inclusive si se pusieron disposiciones normados para que en toda institución pública cumplieran con un mínimo porcentaje de empleados y empleadas, o funcionarios y funcionarias, mejor dicho, que debían ser personas con discapacidad, porque ellos estaban negados a las posibilidades de trabajo. Entonces, políticas públicas transformadoras, y no se diga políticas públicas orientados, recaudatorias, ¿no? Políticas públicas fiscales, recaudatorias, en donde la banca, la banca en el pasado, en su declaración de rentas, declaraban cero utilidades. Y eso era sabido, era siempre así. O que los grandes negocios tenían doble contabilidad. No pagaban impuestos, pero cuando les tocó pagar impuestos, ¿no? Impuestos, eso les dolió y eso no le perdonan a la Revolución Ciudadana y a Rafael Correa. Y las consecuencias tenemos ahora de una élite empresarial en matrimonio con la derecha política que han instaurado una política de odio, una política de odio que lo difunde,
que promueven, que propagan 24/7, 24/7, un odio que ha hecho que todos los logros de la Revolución Ciudadana en 10 años se vengan desmantelándose aceleradamente. Empezó con Moreno, continuó con Lazo y ahora con el actual. Un dato importantísimo. Cuando Rafael Correa dejó el gobierno en mayo del 2017, Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina, con el 5 el 5,6, con el índice de, de violencia o de muertes de 5,6 por cada 10.000 habitantes. Bueno, ahora está aproximándose al 40, ¿no? Y para llegar a eso hubo un desmantelamiento del Estado. O sea, ahí el pensamiento, la política neoliberal, Correa engordó al Estado, el Estado ineficiente, cuando Correa demostró creando empresas públicas que eran las más eficientes y las más transparentes. Y de hecho, la mayor rentabilidad, las empresas de mayor rentabilidad en el país, llámese en telecomunicaciones, llámese en electricidad, como es en, bueno, en otras áreas, pues eran las empresas del Estado, las empresas públicas, ¿no? Entonces empezaron desmantelando. Los medios públicos le entregaron a los medios privados, ¿no? Y el grupo de familias que en el Ecuador no superan las cinco, que controlan los grandes medios de comunicación, ¿no? Que tampoco le perdonan a la Revolución Ciudadana el que se haya establecido una ley de comunicación que, mediante el cual los medios de comunicación tengan que cumplir reglas, reglas de información para que los ciudadanos sean realmente informados con información de calidad y no sean esas empresas eh, destructoras de la honra ajena, esas empresas que no rinden a cuenta, esas, esas empresas eh, que, que están funcionales al poder, ¿no? Y que defienden sus negocios y sus intereses de grupo. Para que no tengan ese comportamiento, se les puso una ley, tampoco le van a perdonar a la Revolución Ciudadana, que entre otros aspectos también reformó el espectro radioeléctrico para dar posibilidad de que las comunidades, la sociedad, el pueblo tenga posibilidad de crear sus propios medios de comunicación, entre ellos los pueblos originarios. Anteriormente estaba controlado totalmente por esas grandes empresas. Entonces no le iban a controlar. El tener que pagar impuestos, impuestos que nunca pagaba. Se hizo una consulta popular porque los grandes potentados en Ecuador tenían sus recursos mal habidos y tienen en las guaridas fiscales. Y pues ese matrimonio entre empresa, entre economía, entre los grupos económicos y los grupos políticos de derecha, pues era el gran negocio de la evasión de impuestos, el gran negocio del ocultamiento de los recursos en las guaridas fiscales. Ingentes recursos. Empresas denominadas las empresas offshore. Entonces, en una consulta popular se prohibió que toda persona, toda ecuatoriana que tenga intereses, negocios en guaridas fiscales, no puede tener ni cargos públicos ni puede aspirar a elección popular. Uno de los mayores evasores y que ha escondido sus fortunas en guaridas fiscales, que es Guillermo Lazo, fue presidente y hace poco. Es decir, que mintió. Pero claro, para que eso pase, ocurrió que
Lenín Moreno se encargó de desinstitucionalizar todo y de alinear a todas las funciones del Estado en función del neoliberalismo, en función del desmantelamiento del Estado y de los logros sociales, económicos, políticos de la Revolución Ciudadana, a fin de que la gente se olvide de que en Ecuador hubo un gobierno que transformó el país, instalando un relato permanente, 24/7, de que la Revolución Ciudadana se dedicó a robar al Ecuador. Qué paradoja. Un gobierno que se dedicó a robar y le acusan a Rafael Correa de haberse llevado 70.000 millones de dólares, ¿no? Eso fue el relato instalado, que, dicho sea de paso, recursos de esas magnitudes, creo que no es muy sencillo esconderlos, en todo caso. ¿Y, y cómo es que entonces en la Revolución Ciudadana el Ecuador fue uno de los países que mayormente redujo la pobreza? Del 64% de la pobreza antes de la Revolución Ciudadana al 16,4%. Datos reconocidos por el Banco Mundial, que de correísta no tienen nada, ¿no? Entonces, y colocó al país en uno de los más seguros de América Latina, con el sistema de infraestructura vial mejor construida de América Latina, pues con el sistema educativo, uno de los mayormente transformadas y de mejor calidad de América Latina, ¿no? Un país que de importar energía, porque en Ecuador antes de la Revolución Ciudadana habían apagones hasta de 10 horas diarias. Apagones. Ecuador en la Revolución Ciudadana llegó a exportar energía a Colombia y a Perú. Hoy están importando. Actualmente están importando. Un gobierno que dicen que robó tanto y que se corrompió tanto, ¿cómo pudo hacer tantas obras? Transformar el sistema educativo en todos los niveles, primaria, secundaria y superior. Entonces, eh, y es que, claro, la Revolución Ciudadana no era parte de la oligarquía del país, no era parte de esa élite empresarial, no estaba en conexión con esa élite empresarial, esa, esa oligarquía feudal que, que disputa, que controlaba el país y que hoy ha vuelto a controlar. Y entonces la persecución política. La persecución política y la propagación del odio hacia un sector político y hacia todos los logros de ese sector político, ¿no? Toda, todo el poder económico y político del Ecuador, más incluido los poderes fácticos y todo el respaldo, y estos sectores, como todos sabemos, estos sectores son funcionales, funcionales al poder internacional, al poder hegemónico internacional y al imperialismo. Entonces, eh, la consigna para que nunca más en países como el Ecuador, y eso está en juego en otros países, nunca más vuelva un gobierno progresista, un gobierno de izquierda. Es la parte de la operación, de la nueva operación Cóndor, que está en ejecución en América Latina. Lo ocurrido ayer es parte de esa estrategia. Y tenemos a un ser humano que fue nuestro vicepresidente, que fue el que lideró la construcción, la política de la transformación energética en Ecuador, ¿no? De las energías renovables, el que estuvo liderando las empresas públicas, resulta que dicen que fue sobornado por Odebrecht. ¿Pero en base a qué?
en base a un delincuente confeso, condenado en Brasil, exfuncionario de Brecht. Su versión, mientras en Brasil no creen su versión y está preso, en Ecuador una justicia dedicada a la guerra judicial, al lawfare, le cree y le condena al vicepresidente. No han podido encontrar un centavo mal habido, ni a Jorge Glass, ni a, ni a, ni a Rafael Correa. Y Rafael Correa tiene una sentencia por influjo psíquico, un concepto que no existe en ningún ordenamiento jurídico en el mundo. Esa es la situación del Ecuador. Y todo eso nos lleva a reafirmar, uno, que las políticas públicas de izquierda, las políticas públicas progresistas, son considerados, o sea, golpean a las élites privilegiadas. Ellos creen que eso es un gravísimo agravio a sus intereses, ¿no? Y por otro lado, las oligarquías, la derecha, se sienten los predestinados a gobernar nuestros países. Entonces, la necesidad de que los procesos de transformación, como la 4T, sigan adelante, se proteja, lo defendamos, es el imperativo. Y bueno, pues ustedes saben mucho más que yo la agenda de la política de la cuarta transformación. Aquí apenas señalo algunos, ¿no? Y que tienen mucho en común, mucho en común con esas líneas políticas de los gobiernos progresistas que hemos visto unos ejemplos. No hemos visto a todos, pero si vemos eh, en Honduras, ¿no? Pues las políticas que están llevando adelante, en fin, si nosotros ahora vemos en Chile actualmente, pues tienen mucho que ver. Pueden cambiar en algunos estilos, pero mucho que ver con políticas progresistas que acá hemos mencionado brevemente. Y la lucha anticorrupción está allí presente. Y pues acá se inaugura un pensamiento político, un modelo que se denomina el humanismo mexicano, fundado en principios rectores que ustedes ya anteriormente estaban mencionando acá, ¿no? Muchos de ellos. Son varios principios y uno de ellos, por el bien de todos, primero los pobres, en fin, el combate a la corrupción, el fortalecimiento de lo público, del Estado, a través de las empresas públicas, ¿no? Porque ese es el gran negocio versus los intereses del nuevo liberalismo que quieren privatizar todo, porque el Estado supuestamente es ineficiente. Ellos sí son eficientes, por eso quiero a los bancos, ¿no? El sueño que impregnado en las políticas, ¿no? El sueño del país con bienestar que se lleva adelante en la cuarta transformación, en distintos aspectos, en autosuficiencia alimentaria, cohesión social, combate a la pobreza, derechos fundamentales, derechos humanos, cultura de paz, abrazos, no balazos, igualdad sustantiva, hombres, mujeres, igualdad de género, seguridad integral, un nuevo paradigma de seguridad, participación ciudadana, que es un sello que también marca diferencias con los gobiernos anteriores acá, ¿no? La sostenibilidad, la soberanía energética, conectividad, fortaleza económica frente al dólar. Bueno, pues eso no es un cuento, ahí están los datos evidentes todos los días, la fortaleza del peso frente al dólar, ¿no? La ciencia y tecnología, y ahí está. Estamos hablando de 9 programas sociales que son los de, digamos, emblemáticos, se podría decir, y que tiene estos, estos sectores como sectores prioritarios, ¿no? Adultos mayores, personas con discapacidad, las becas para los chicos de la escuela, tan importantes, las políticas para jóvenes, no uno, dos programas construyendo el futuro, escribiendo el futuro, sembrando vida, programa de reconstrucción, desarrollo urbano, tandas para el bienestar, son políticas públicas sociales en donde ese ideal de del gobierno progresista, ese ideal
O sea, el humanismo mexicano se expresa y ese ideal de construir un país con bienestar. Ahí están los aspectos que nos unen, porque estamos también convocados a cuidar este proceso con la experiencia de países hermanos, de gobiernos progresistas hermanos. Está mucho en juego, mucho en juego. Y es lo que vivimos hoy, es esa disputa, esa lucha desde, desde la clase opulente, ¿no? Que busca recuperar su poder de la manera más violenta, aunque para eso tenga que ir por encima de toda norma, de toda lógica. Y pues para terminar, pues una frase de Andrés Manuel, que dice que el fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miseria y temores. Creo que todo lo que hemos dicho está aquí, expresado por Andrés Manuel de una manera maravillosa. Gracias, compas. Muchas gracias a ti, estimado Carlos. Bueno, pues qué mejor preámbulo para las posibles inquietudes que pueda haber en torno a este tema que el día de hoy nos pega particularmente, ¿no? Bien, pues veo una manita levantada, entonces le voy dando la palabra a Rubén Gerardo mientras se animan otras personas para entrar en diálogo con el compañero Carlos Viteri. Adelante. Muchas gracias por compartirnos, Carlos. En realidad es realmente importante conocer el contexto político latinoamericano a partir de tu presentación, pero precisamente caído del cielo, literal, literal, por la situación que está pasando ahorita en la embajada mexicana en Ecuador. Y creo que sería importante escuchar tu punto de vista, cómo se están agrediendo los derechos políticos ahora ya con esta agresión, o no sé si cómo la podemos llamar, pero creo que es una agresión Ujú. hacia la soberanía que puede tener una embajada mexicana en otro país, cosa que yo, como historiador, es algo inédito que le ha pasado a México, no lo he visto antes, no lo recuerdo, me ha estado ahorita generando como que esta noticia de cuándo llegó a ocurrir, no recuerdo. México ha rompido relaciones políticas con algunos países como España en la época del franquismo, o en algunos otros contextos como cuando ocurrió con Chile, cuando fue el golpe de Estado en 1991, pero ahora en Ecuador, particularmente está ocurriendo esto. ¿Puedes decir cómo se ha agravado más la situación política? Porque hablamos de una ultraderecha en particular, una posición realmente radical. Es Eh, como un exiliado porque creo que es Chess. Muchas gracias. Sí, gracias. Perdón que los interrumpa tan abruptamente, pero vamos a ser muy restrictivos con el tiempo para dejar que los demás también participen, ¿no? Juan Collado, por favor. Juan Rodolfo Collado. Ujú. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Se te escucha bien, adelante. Muy buenas tardes al maestro Carlos. En realidad nos ha dado un contexto pues muy fresco de toda la semblanza de cómo se han desarrollado los gobiernos progresistas en América Latina. Ayer en la tarde, noche, pues todos nos sorprendimos con la noticia. Realmente había, pues, datos muy dispersos, ¿no? Y como decía el compañero anteriormente, pues es algo inédito que está pasando pues yo pienso que es directamente con nuestro país, ¿no? Yo le preguntaría al maestro Carlos si esto no es un golpe más de los golpes blandos que han intentado darle a nuestro gobierno. Y bueno, nos encontramos particularmente en un momento muy delicado también de una elección próxima donde la derecha pues aprovecha todos los contextos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tanto puede afectar esta situación a nuestro proceso electoral próximo? Esa sería mi pregunta Vale, y muchas gracias. vale, muchas gracias. Una tercera persona para este bloque. Balán Alcocer, por favor. Sí, se escucha bien. Sí, adelante. Muchas gracias. Mi pregunta es muy concreta. Me parece muy interesante, agradezco la exposición y me parece muy interesante que muchas de las políticas eh, implementadas en diversos países están implementándose ahora en nuestro país.
con el gobierno de nuestro presidente. Sin embargo, mi pregunta es, ¿cómo documentar esto para que las políticas públicas que tuvieron éxito en Brasil, en Ecuador, en Colombia, eh, y que espero que tengan replicancia en nuestro país, eh, ante un cambio de gobierno, que esperemos que no sea muy pronto, ¿no? Que se dé continuidad con la de Sheinbaum, pero que después de esta continuidad no llegaran a caerse en las mismas problemáticas que se tienen ahorita estos países, ¿no? Como lo que estamos viendo de Ecuador, etcétera. ¿Cómo poder documentar eso y cómo poderlo transmitir al presente, a las generaciones actuales, a los jóvenes? Porque, pues bueno, finalmente si son prácticas exitosas, creo que tendrían que tener un sustento y un soporte y un empuje mucho más allá de un solo gobierno, ¿no? Esa sería mi pregunta. Vale, muchas gracias. Carlos, ¿quisieras retomar la palabra? Sí, o sea, efectivamente, lo que es una agresión, ¿no? Es una agresión. Eh, los, uh, las sedes diplomáticas son territorio del país al que representa. Entonces, hay una inviolabilidad. El artículo 22 de la Convención de Viena establece esa inviolabilidad. Solamente las fuerzas del orden del país eh, anfitrión pueden ingresar si es que hay una autorización de eh, la autoridad del país, del país, ¿no? Del gobierno que tiene la sede diplomática y obviamente de la autoridad de la embajada, ¿no? Y es prohibido, eso es absolutamente claro. Y en eso eh, ya se ha dicho, pero sin embargo, a veces conviene recalcar, cuando, cuando el golpe en un país del Cono Sur, particularmente Chile, ¿cuántos hermanos y hermanas chilenos y chilenas salieron del país? Y en una de las, y se fueron a buscar protección en embajadas, y una de ellas de México. Pinochet no incursionó de la manera que acaba de hacer este sujeto, ¿no? Entonces, en la embajada de Ecuador, ustedes saben que Ecuador, en la Revolución Ciudadana, se dio asilo a Julián Assange. Estuvo en la Embajada de Ecuador, en Londres. Y el gobierno de Rafael Correa jamás iba a dar un pretexto, ni mucho menos una autorización para que ingrese la policía, ¿no? Bueno, Lenín Moreno sí lo hizo. Pero con eso quiere decir que Inglaterra, en todas sus características, no incursionó arbitraria y unilateralmente, ¿no? Lo hizo por el esbirrismo de Moreno, que autorizó. Entonces, no hay precedentes en, en las Américas de un hecho así, y evidentemente es una agresión internacional. Y pues ya hemos visto pues, la- el comunicado de la canciller mexicana, Alicia Bárcenas, ¿no? Va a, van a plantear demandas en instancias internacionales, ¿no? La Corte Internacional, y lo cual es legítimo, ¿no? Y entiendo que vendrán tendrá otras repercusiones, ¿no? Eh, allí a todos nos preocupa también la vida de los seres humanos, ¿no? Hemos visto cómo maltrató la policía a, al embajador encargado, al canciller Roberto Fonseca, al quien tengo el honor de conocerlo personalmente. Y eso es absolutamente intolerable, o sea, indigna. Yo estoy sumamente indignado y también con vergüenza ajena, porque se trata de mi país. Y ese es un gobierno que no se merecen los ecuatorianos. Y más aún con, con todo lo que ocurre en la actualidad, a consecuencia
del mal gobierno y de la quiebra del país, el desmantelamiento por parte de la élite económica y política, empresarial y de derecha que gobierna el Ecuador, neoliberales, en una palabra, pues Ecuador es, es el segundo país con el mayor número eh, de personas en éxodo y todos pasan por México. Miles, miles de ecuatorianos y ecuatorianas arriesgando sus vidas a través del paso del Darién, pues atraviesan acá. Y claro, un gobierno que no le importa su gente, su país, porque son gente humilde, gente pobre la que migra, porque no tiene oportunidades en su país, porque su país le ha traicionado, le ha engañado, y no le va a quedar otra que salir, ¿no? Inclusive no pensó en tanta gente que viene acá a México, que pasa por México. Y no se diga otros temas ya que tienen que ver relaciones comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Es una agresión, absolutamente. Y claro, eh, el tema es que este tipo de medidas, todos sabemos que un gobierno que está totalmente alineado a a una política imperial no va a actuar sin pedir autorización, ¿no? No va a actuar sin pedir autorización. En Ecuador, el embajador de los Estados Unidos opina sobre asuntos internos cuando y cómo le da la gana, pero así, como que en ningún país lo hacen. Aquí en México no lo hacen, ¿no? Pero sí, el embajador de los Estados Unidos sí lo hace, ¿no? Y pues es evidente que allí tienen ya un acuerdo que se llama de cooperación, porque están tienen injerencia en la política interna. Entonces, y las intervenciones que ha tenido, en ese sentido, la embajada han sido intervenciones que claramente lesionan, agreden la soberanía de un país, meterse en asuntos internos de un país abiertamente y con cuestiones acusatorias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí está bien. Pero cuando un presidente de un país hermano como México hace un análisis de una situación, y un análisis que es la verdad, es la más llana y absoluta verdad lo que dijo el presidente Andrés Manuel. No, ahí sí es injerencia. Entonces, con eso quiero decir, compañeros y compañeras, que la actuación de este sujeto no es solo, es parte de un plan, ¿no? En donde, el, en donde las lecciones de esa intervención prepotente, haciendo tabla rasa de cualquier norma internacional o de convivencia y humanitaria, hemos visto que lo hacen con prepotencia cuando tienen el respaldo de los poderes hegemónicos. Y ejemplo es lo que ocurre en la Franja de Gaza. Entonces, eh, tiene esas, o sea, se inscribe en esa lógica, esta actuación. Evidentemente, preguntaba Juan y Balán también, pues las implicancias que puede tener acá. Sí, la extrema derecha, queridos compañeros, y los poderes fácticos, y entre ellos, la oligarquía mediática, esa prensa mercenaria, obviamente, pues, es la que se encarga de comprometer las actuaciones del gobierno para capitalizar en contra, ¿no? En una campaña electoral. Sin duda lo van a hacer. Sin duda ya lo están haciendo. Hemos escuchado, y inclusive parece que ya se pronunció una de la candidata de, de la oposición acá. En todo caso, queridos compañeros, en política nada es casual, nada es casual. Y obviamente, estas cosas no pueden repetirse. Estas cosas no son normales. Y claro que hay que documentarlo para hacer conciencia, para hacer conciencia a los chicos, a los jóvenes,
Y a propósito de chicos, yo tengo un hijo de 8 años que anoche él estuvo ahí, estuvo con nosotros mirando en los videos y nosotros indignados aquí. Al rato apareció con este cartel, no sé si pueden leer. Si lo O sea, puedes levantar un poco más y tenerlo un poco más cerca de ti, porque se desenfoca ahí. No, más cerca de ti, ajá, un poco más. A ver, porque creo que sí, así para que se vea bien. Vale, entonces, compas, sí, es necesario documentar y enseñar a los chicos, ¿no? Y en el Ecuador hoy día, las redes están explotando en cuestionamientos, ¿no? En muchos sectores, incluyendo algunos sectores de derecha, ¿no? Eh, y se dan cuenta, las escuelas de relaciones internacionales de las universidades, mutis por el foro. Eso es inaceptable, que la academia se calle, la academia se calle. Y esa es una característica en este tipo de situaciones, que la academia ausente, bajo perfil, no opina, ¿no? Y es más, eh, tiene subterráneamente alianzas con los sectores de derecha. Entonces, es la situación. Hay que documentarlo, obviamente. No puede esto borrarse de la memoria en función de que nunca más ocurran este tipo de cosas. Gracias. vale, muchas gracias. Bien, Edwin Jair, por favor. Sí, buenas tardes, compañeros. Comentarles que, pues, mi participación sería esa. Hay muchas, la cuestión de la pluralidad en México, pues, es un ámbito general que debemos de ser partícipes todos y en la democracia. El día, pues, 2 de junio, ojalá y todos podamos votar por Morena, aunque también debo decir que hay muchas imposiciones y esa parte no se está llevando a cabo los principios fundamentales de Morena, ¿no? Que es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Esa sería mi participación, compañero. Vale, gracias. Bien, Alejandro Rivera. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se te escucha adelante. Es muy breve mi participación, simplemente para felicitar al Instituto Nacional de Formación Política de Morena por invitar a gente tan brillante como Carlos Viteri. Y a él darle las gracias por compartirnos todo lo que sabe. Y una sola pregunta muy breve. ¿Cómo ve la situación en Ecuador en el mediano plazo? Gracias por su atención. Vale, muchas gracias. Finalmente en este bloque a Francisco Hermosillo, por favor, si puedes activar tu micro. Sí, gracias. Buenas tardes. Pues también brevemente, nada más, pues yo veo algo que pasa en todos los pueblos hermanos de Latinoamérica y que es esta lucha constante entre las izquierdas y derechas, ¿no? Y también lo vemos actualmente hoy en México. Y pues recordar que ante todo, antes de ser morenistas, antes de ser priistas, perredistas, etc., somos seres humanos, ¿no? Creo que se debe de rescatar ese espíritu de 1948 con la Carta de Naciones Unidas y recordar que antes de ponernos playeras políticas, pues debemos de ser primero seres humanos, ¿no? Si todos empezamos a entender esto, este primer concepto, pues podemos ir construyendo cosas como lo dictan pues, los estatutos de Morena, ¿no? Que en su preámbulo, y brevemente leo nada más el primer enunciado, dice, es un partido político de hombres y mujeres libres de México que luchan por la transformación pacífica y democrática de nuestro país, ¿no? Entonces, he ahí también el espíritu de los derechos humanos que tenemos que tener muy presentes en estos buenos gobiernos que se están conformando por Ok, medio de este diploma. Sería vale, todo, gracias. gracias. Sí, te regresamos la palabra, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, sí está lo que comentó Edwin Jair, ¿no? La necesidad de cumplir, la necesidad de poner en práctica los principios, obviamente. Obviamente, estos principios que son parte, son principios o rectores en el Plan Nacional de Desarrollo y también son principios, uno de los principios en el que se fundamenta el pensamiento del humanismo mexicano, es el no mentir, no robar, no traicionar, que está muy relacionado con principios de pueblos ancestrales en los mismos términos. Por ejemplo, en el mundo andino habían esos tres principios, ¿no? Amashua, no robar. Amaquilla era no ser ocioso, ¿no? No ser ocioso, no ser cómodo, no ser vago. Amayuya, no mentir. Cada uno de esos conceptos abarca muchas implicancias, ¿no? Están en línea con lo que menciona acá, los principios aquí en la 4T. Obviamente, tiene que ser un principio no retórico, ¿no? Porque la teoría sin la praxis no, todos sabemos, y eso en la izquierda sobre todo, no tiene sentido. Y eso es parte de una lucha de que los principios tienen que guiar nuestras prácticas y nuestros actos cotidianos en cualquier parte que nos encontremos. Y esa es la lucha. Esa es la lucha y eso es por el que un hombre que ha dedicado su sueño, su esfuerzo, su vida, su familia, su vida personal y sin duda sus sueños muy personales a la causa de su pueblo, sigue pregonando, sigue compartiendo sus principios como es Andrés Manuel. Y sin duda tenemos uno de los ejemplos más grandiosos en esta época, no solamente a nivel de México, sino a nivel mundial, ¿no? Bueno, ¿cómo vemos la situación en el mediano plazo? Miren, em, el 21 de abril se va a llevar una consulta popular convocada por este sujeto, ¿ya? Convocada por un gobierno, por una horda que controla el Ecuador. No hay otro término, es una horda. Em, y esta consulta popular tiene, es innecesaria, ¿no? Tiene las mismas características que hizo Moreno y que hizo Lazo, ¿no? Ellos usaron la consulta popular como un recurso de distracción para apartar de los problemas centrales a la gente, ¿no? Pero al mismo tiempo para promover su imagen y promover sus intereses. Entonces te ponen 10 preguntas, ¿no? Te ponen 10 preguntas de los cuales te ponen algo así, preguntas tales como, ¿usted sí le quiere a su mamita? Preguntas como esa. ¿Quién va a decirlo? ¿Ya? Y dentro de eso ponen una o dos preguntas que son realmente lo que les interesa a ellos. Pero la propaganda es alrededor de esos que maquillan, que ocultan su verdadera intención, ¿no? Y las preguntas que hace este sujeto son preguntas que la Asamblea, en el caso y el Congreso aquí en México, que la Asamblea en el Ecuador puede resolver. En un país quebrado, esta consulta está costando cerca de 70 millones de dólares, ¿no? Y realmente es un gasto absolutamente innecesario, pero que busca, uno, hacer una reforma constitucional que permita que Ecuador se someta a arbitrajes internacionales en negocios, es decir, para proteger la inversión de las grandes corporaciones transnacionales. Llámese petroleras, llámese mineras, llámese agroexportadoras, llámese forestales, pero las grandes empresas multinacionales para proteger sus intereses porque Ecuador renuncia a su soberanía. Y eso no es únicamente el caso de Ecuador. Los países latinoamericanos, en ese caso, renuncian a su soberanía, a su ordenamiento jurídico, a su sistema legal para someterse a tribunales de arbitraje internacional, el CIADI, que es formado por las corporaciones privadas internacionales para proteger los negocios internacionales. Está escrito a la Organización Nacional de Comercio. Y allí, en todas los países pierden. Y tienen que destinar miles de millones de dólares a pagar por indemnizaciones a esos sátrapas
que en nuestros países lo que se han dedicado es a saquear, a destruir el ambiente, a afectar los derechos humanos de nuestra gente. Así es simple. Y la reforma busca reformar, y la consulta busca un artículo que les interesa, reformar la Constitución para eliminar esa, ese candado, ¿no? Ese candado y que Ecuador admita arbitraje internacional. Y ya tenemos lecciones. Son ingentes recursos que Ecuador ya ha tenido que pagar en vigencia de aquello y, y otros que ya están, están en fila buscando demandar a Ecuador, ¿no? Eso no pasa únicamente con Ecuador, eso pasa con países de América Latina. Ese es uno de los temas, ¿ya? Y los otros temas tienen que ver con temas tributarios. La familia de este presidente de Ecuador vive, debe al fisco 80 millones de dólares, ¿no? Y en lugar de que sus empresas paguen los impuestos al Ecuador y otras empresas, porque en total hay una deuda de las grandes empresas en el Ecuador de 2.000 millones de dólares. En lugar de hacer que paguen al fisco lo que deben, sube el IVA al 15%. Y quieren meter el cuento de que eso no va a afectar a los pobres y que la canasta básica está protegida. Cuentos, absolutamente cuentos, porque todo sube, ¿no? Entonces, eh, esta consulta busca camuflar y proteger estos intereses, ¿no? Está promovido por corporaciones internas transnacionales, pero al mismo tiempo busca ser la plataforma de campaña porque en el 2025 vamos a elecciones. Este gobierno es interino, ¿no? Para completar, porque las salió a mitad de su periodo, este va a completar en el 2025. Entonces, convierte la consulta popular como su plataforma para campaña política, ¿no? Y estamos en un momento en que la extrema derecha manipula de tal manera tanto el relato como los hechos, ¿no? Para, eh, para decir de que un gobierno fuerte es el que no teme a nadie y utiliza un discurso populista que la soberanía, entonces conmigo nadie se mete, aquí se respeta y hacen ese tipo de actos. O sea, un golpe que puede capitalizar a su favor, como ya lo hicieron con la muerte del ex candidato presidencial. Para que no gane el correísmo, le asesinamos y le culpamos al correísmo. Y se desploma la tendencia del voto al candidato de la Revolución Ciudadana y gana este sujeto. Entonces, están aplicando ese mismo tipo de estrategia, ¿no? Con esta agresión a la embajada y poniendo en riesgo la vida, la integridad y la salud de un ciudadano cuya supuesta responsabilidad no ha podido demostrar en ningún momento, que es nuestro vicepresidente Jorge Glass. Entonces está en el mediano plazo. Este, con todas las cuestiones que han ido mal en Ecuador y están muy mal en Ecuador, ¿no? Porque decretó estado de emergencia, estado de guerra interna, así lo decretó, estado de guerra interna, ¿no? Por la incapacidad de asumir, de tener una política de seguridad. No tenía absolutamente nada, se inventó un plan Fénix, no tiene nada, nada, ¿no? Entonces decretó una, un estado de excepción, que solamente los días de Semana Santa, los días de Semana Santa, estamos hablando, en Ecuador, y hubo como, a ver, como tres días de feriado, de vacación, de asueto. Hubo muertos cercanos a las 200 personas, pero así terribles. Entre ellos, una alcaldesa de la Revolución Ciudadana y un concejal de la Revolución Ciudadana. Entonces, es decir, no está funcionando nada. Las cosas se han disparado, los precios, y ha estado bajando en picada la tendencia del apoyo a su consulta. Claro, ¿cómo paro eso? ¿Cómo salvo la consulta? Un golpe lo suficientemente fuerte como para recuperar credibilidad. O sea,
Están ese tipo de cosas ahí. O sea, perverso, nefasto. Em, y bueno, claro, toda la razón con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ¿no? Este, que busca, que dice que fundamentalmente somos seres humanos. Ojalá, ojalá, ya son varias décadas que estén en vigencia y muchos países pues han adoptado en sus normas internacionales los preceptos de esta Declaración Universal y ha sido la base para otros tratados y convenios que forman parte del sistema internacional de los derechos humanos. Sí, hace falta avanzar y radicalizar la revolución de las conciencias, queridos compañeros y compañeras. Y claro, eh, la inspiración de procesos y de movimientos como el de Morena y de los movimientos progresistas, de aquello que es desde la primera ola progresista que hemos visto hasta el presente, ¿cuál ha sido? La transformación, la justicia social pacífica. Esa ha sido la inspiración, ¿no? Por eso no he mencionado lo de Cuba, que es una revolución armada, ¿no? Eh, y pues toda la solidaridad con Cuba y ese criminal embargo. Pero la inspiración y el objetivo ha sido realizar una transformación pacífica. Para mí de mayor complejidad, una transformación pacífica, ¿no? Y ese es el principio que mueve. Y eso es lo que la extrema derecha no entiende, porque realmente la violencia no está en nuestro lado. La violencia no está en una organización política progresista. La violencia está allá, porque defienden sus libertades, libertades a explotar, libertades a, a esquilmar la naturaleza, libertades a hacer prevalecer sus intereses individuales o de grupo en detrimento del resto. Libertades que se alimentan y se reproducen gracias a las injusticias. Entonces, y resulta que nosotros somos los terroristas, ¿no? Sé cómo cambian las cosas. Así que eh, siempre volvemos al tema de la revolución de las conciencias y principios fundamentales que movimientos como Morena y otros, pues, eh, necesitamos consolidarlos y avanzar en los cambios, para que esos cambios y transformaciones sean irreversibles. Pero para ello tenemos que también defender esos cambios. Vale, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, sin duda va a ser un tema todavía que va a sonar mucho por todos lados, ¿no? A las personas que dejaron la manita levantada, nos disculpamos, le dimos prioridad a quienes no habían participado, estamos sobre tiempo, entonces más bien despedimos aquí a nuestro compañero Carlos Viteri Igualinga y muchas gracias, Carlos.